Hola, hoy día es el día número 44 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses y la lectura bíblica correspondiente hoy se encuentra en Lucas capítulo 3, versículo 1 hasta el 38. Me gustaría llamar la atención en el bautismo del Señor Jesucristo, porque Lucas menciona algo del bautismo que ninguno de los demás evangelios lo hace. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan, solamente Lucas. Y dice en el capítulo 3, versículo 21, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. O en ti tengo complacencia, como diría la Reina Valera. Y lo que menciona aquí distinto es que cuando ocurre esta gran manifestación del Espíritu Santo y del Padre, el Señor Jesucristo se encontraba orando. No se menciona en ningún otro evangelio, pero Lucas presenta al Señor Jesucristo orando en muchas ocasiones, a diferencia también de los demás evangelios. Por ejemplo, cuando va a enviar a los 12 discípulos a predicar, se menciona que él pasa, en la elección de los 12, él pasa toda la noche orando. En la confesión de Pedro, estaba orando, en la transfiguración, él oraba. En la negación de Pedro, cuando va a negarlo y le anuncia a Pedro, le dice: he orado por ti. En el Padre Nuestro, él estaba orando. En el Getsemaní, obviamente, en varias ocasiones, Lucas presenta al Señor Jesucristo orando. Ahora, algo característico es que cada vez que el Señor Jesucristo se presenta, que estaba orando, sucede algo importante, algo trascendental. O sea, lo que acabamos de ver, ¿no? La elección de los 12, la confesión de Pedro, la transfiguración, el Getsemaní, el bautismo con la manifestación del Espíritu Santo y del Padre, todas son cosas extraordinarias que suceden cuando el Señor Jesucristo estaba orando. Y sabemos que detrás de toda obra extraordinaria de Dios, de toda obra en la que Dios se manifiesta con poder, hay detrás alguien orando, un hombre o una mujer de oración. Eso está claro. Pero lo que me gustaría que podamos reflexionar el día de hoy es que hay un gran riesgo aquí. El pensar de que solamente tenemos que buscar a Dios en oración cuando se trata de cosas sobrenaturales, cuando se trata de cosas grandiosas, cuando hablamos de milagros o cosas imposibles para el hombre, cuando solamente ya hemos agotado todos los demás recursos y entonces tenemos que venir al Señor en oración. Ese es el peligro, de que pensamos que solamente debemos buscar a Dios cuando se trata de cosas importantes. Y en lo rutinario, en el día a día, dejamos de buscar a Dios en oración. Y nos convertimos en personas que solamente oran con mucha devoción, con mucha disciplina y énfasis cuando hay algo importante, entre comillas, por lo que orar. Y en el día a día nos olvidamos. En algunos casos no nos olvidamos. En algunos casos oramos, pero poco. Lo cual puede ser incluso mucho más peligroso que el simple hecho de no orar. Porque aquel que no ora sabe que está en una mala relación con Dios. Al menos es consciente de eso. Pero aquel que ora poco, aquel que ora solamente para levantarse y dormir y para comer y para aquí y para allá, el que ora poco, piensa que está en una buena relación con Dios. Y muchas veces ora poco justamente para eso, para aplacar su conciencia. Es como Pedro en el Getsemaní cuando hablamos, ¿no? Y el Señor Jesucristo vuelve después de orar y le dice: Simón, ¿no has podido velar conmigo 1 hora? Y ya les he comentado que yo creo que algo oró Pedro, no que no oró nada, algo, 5 o 10 minutos, pero que no es suficiente. Y cuando oramos poco, nos decimos a nosotros mismos: eso es suficiente. Y por ende estamos en una buena relación con Dios. No, si yo oro todos los días, antes de dormir o antes de salir al trabajo, estoy orando.
y nos engañamos a nosotros mismos. Y puede ser mucho más terrible, incluso que simplemente no orar. Definitivamente Lucas no está tratando de enseñar esto, de que debemos orar y buscar a Dios solamente cuando es algo extraordinario. No. Nuestra dependencia de Dios es constante cada día. Dependemos de su Espíritu Santo. Dependemos de que su Espíritu Santo nos sostenga cada día. Tanto así que Lucas mismo nos enseña por qué orar. Y en Lucas capítulo 11, el Señor Jesucristo, enseñando, dice en el versículo 13, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Y Lucas nos invita a orar, nos presenta la oración importante en el ministerio del Señor Jesucristo. Y como cuando el Señor Jesucristo estaba orando y descendió y fue ungido por el Espíritu Santo, de la misma manera, luego el Señor Jesucristo nos enseña a orar para pedir de su Espíritu Santo. No porque no lo tengamos, sino porque el Espíritu Santo es infinito y siempre tiene más para darnos. Siempre puede llenarnos más de sí mismo. Y por eso es importante la oración. No solamente en momentos cruciales, sino en el día a día. No solamente orar rutinariamente. Nosotros no oramos simplemente para aplacar nuestra conciencia. Oramos porque buscamos recibir más de Él, de su presencia, de su Santo Espíritu. Y el Señor Jesucristo, cuando estaba orando, fue ungido de una manera especial por el Santo Espíritu. Y de la misma manera, nosotros necesitamos cada día ser ungidos de Él, ser cada vez más llenos de Él, cada vez poder decir que el Espíritu Santo está obrando en nosotros con mayor poder, con mayor eficacia, que nuestra obra no es meramente humana, en base a nuestras propias fuerzas, sino que a pesar de nuestras limitaciones, el que obra no es nosotros, sino el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que yo te invito a que puedas considerar en la oración no solamente eso rutinario, y no solamente buscarlo cuando hay cosas, las situaciones son complicadas, cuando los problemas son más difíciles de lo normal, sino cada día. Y que cada día Él pueda llenarte más y más de su Santo Espíritu. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día. Nos vemos el día de mañana.